¿Qué tal? Todo muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy Bien, bien, bien. bien. Bueno, Se conocieron nuevos datos, ¿no? sí, Sobre la sí, canasta básica. de la canasta básica. Bueno, estamos empezando septiembre. Creo que en esta semana va a haber más datos, ¿no? Con respecto a datos económicos. Bueno, ¿qué pasa con la economía y qué pasa con, bueno, cuánto necesita una familia neuquina para no ser indigente? Era un poco lo que estábamos planteando en cuando estábamos hablando con la producción. Sí, exacto. Digamos que eh, el tema es siempre el mismo, digamos, el tema recurrente que es el tema de la inflación, Sí, Claro. eh, al cual me parece que nos fuimos muy rápidamente al caballo del éxito de la desaceleración de la inflación y ahora hemos llegado como a un momento en el cual la inflación se está amesetando en valores aproximadamente de un 4% mensual, pero también vemos ciertas variaciones regionales y vemos que acá en nuestra región los números parecen haber sido un poco más altos. ¿Sí? Bueno, me parece que lo que tenemos que tener en cuenta en estos casos es que el proceso de lucha contra la inflación es largo, si bien podríamos decir que se ganó la primera batalla, que se evitó la hiperinflación. Bueno, sin embargo ahora tenemos esta inflación residual que es como vemos, digamos, y como dicen los índices, muy dolorosa, digamos, estamos hablando de alrededor de 500.000 pesos el costo de una canasta alimentaria, sí. lo Sí. cual son valores importantes y eh, no muchas veces, o no en todos los casos, está acompañada por el aumento del ingreso que lo compense. Mm. Así que bueno, esa es un poco la realidad económica que estamos viviendo, en la que nos afecta a todos, digamos, que es la plata que necesitamos para vivir. Después hay un montón de variables macro y otras cosas que no vienen al análisis en este momento. Claro. Sí, hay, bueno, la canasta básica total que, bueno, mostró un incremento. Significa que más de 1 millón de pesos tiene que ganar una familia promedio de 4 integrantes para no ser pobre, ¿no? Exacto, Ujú. exacto. Sí. Esos son los valores. Ahora, con esto tenemos que ser siempre, Sí, siempre muy cuidadosos a porque ver. estamos hablando de un promedio y de una línea, es decir, ese valor, pensar que no hay mucha diferencia entre el que gana 1 millón de pesos o el que gana, qué sé yo, 1.050.000, ¿sí? Y por ahí eso de que la pobreza se trace con una línea te está diciendo que una familia puede ser pobre y la otra no, con esa diferencia de ingreso. Claro. Esto se usa para fines estadísticos. Claro. La realidad obviamente no es así porque vos tenés, por ejemplo, hay familias que tienen su vivienda y no tienen que pagar alquiler y Ujú. otras que sí tienen que pagar. Tenés familias que tienen, qué sé yo, determinados costos, qué sé yo, por ejemplo, la familia que tiene acceso al gas natural y la que tiene que calefaccionarse con electricidad. Es decir, hay un montón de variaciones en el medio que esto de decir una familia necesita 1 millón de pesos para no ser pobre, bueno, es algo como te decía, relativo y que sirve a fines estadísticos más que una buena descripción de la realidad que vive cada uno, que es única y bueno, y no se puede, como te decía, plantear en estos términos. Ujú. Sí, aparte es muy importante poder hacer una distinción entre lo que necesita una familia para no ser indigente y otra para no ser pobre, ¿no? Porque son dos variables totalmente distintas, además de lo que ya Claro, habías mencionado de, digamos, el gasto de los servicios, el alquiler, la canasta misma y demás, ¿no? sí, sí, digamos, la canasta básica alimentaria es la que determina el nivel de indigencia. Es decir, una familia que no puede comprar una canasta básica alimentaria es una familia indigente
que quiere decir que los ingresos que tienen no le alcanza para alimentarse. Esa es la exigencia, la indigencia, perdón. La pobreza Claro. no le alcanza para vivir, es decir, tenemos metidos otras cosas además de la cuestión de los alimentos, ¿sí? Van normalmente de la mano las dos, ¿sí? Esto es, por ahí se puede ver que algún mes los alimentos suben un poco más que el resto de los bienes y otro mes suben el resto de los bienes, pero digamos que van teniendo una evolución, digamos, bastante similar a ambas canastas. Claro. Juan Pablo Serra, el otro día, bueno, hubo un fuerte cruce, ¿no?, entre Milei y Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?, cuando Milei, bueno, dio algunas precisiones durante un encuentro en el Instituto Argentino de Ejecutivo de Finanzas en Mendoza, ¿no?, con respecto a, bueno, al tema inflacionario, bueno, que para muchos es todo una polémica para la tribuna, ¿no? ¿Cuál es hoy el gran desafío de Milei respecto a la economía? Bueno, yo creo que principalmente es esto que venimos hablando, que es el tema de la inflación, digamos, era la gran batalla, dado que se cambió la política, digamos, de una manera muy rápida y de una manera muy fuerte. La política que nosotros tuvimos durante los años anteriores era una política que tenía una manera de financiar el déficit fiscal que era la emisión monetaria, ¿sí? O sea, había dos cosas. Había déficit fiscal, que es decir, que no alcanzaba lo que el Estado recaudaba para solventar sus gastos, ¿sí? Y entonces se recurría a la emisión monetaria, lo cual es inflacionario. O sea, eso por más que en algún momento se quiso dar una batalla cultural en ese sentido, digamos, los libros están escritos hace cientos de años y más también, donde dice que digamos, la emisión monetaria excesiva genera inflación. Bueno, ese fue el foco que apuntó Milei. Dijo, bueno, acá no tenemos que emitir más, para no emitir más no tenemos que gastar más, es decir, tenemos que eliminar el déficit fiscal. Bueno, entonces ahora tenemos una inflación que tiene que ver más con el reacomodamiento de los precios relativos, es decir, estamos en un proceso, estamos en el medio de un proceso, ¿sí? No es esta una política en sí, sino que es lo que está pasando. Lo que está pasando es que no se está emitiendo dinero, la cantidad de pesos en la economía es constante y los precios se están acomodando, ¿sí? Hay algunas empresas que buscan recomponer el margen, que pueden o que no pueden. Digamos, este reacomodamiento parecería que va a llevar unos meses más, pero la clave es esa, es decir, si bien podemos decir que ahora tenemos un 4% de inflación, que me imagino que es el número cercano que vamos a tener pasado mañana cuando salga el índice de INDEC, Claro. No lo podemos comparar con un 4% que hemos tenido, qué sé yo, hace 3 años, por ejemplo, ¿sí? Es una dinámica completamente diferente, es una dinámica de la desaceleración, y la otra era una dinámica de la aceleración o de esta gimnasia de la emisión monetaria y su contrapartida, digamos, en el índice de inflación. Así que tenemos que ver cómo va evolucionando y cómo termina todo esto. Bien. Bueno, Juan Pablo Serra, economista, bueno, veremos qué nos dan esta semana estos índices y bueno, seguramente seguiremos hablando en estos días sobre bueno, todo esto que nos aqueja bastante, los precios, los alimentos y la canasta básica. Te mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias y estaremos en contacto. Chao, gracias.